Ahora comienza el programa Hablando la Verdad con el doctor Raúl López Vergé por Radio Grito, el medio que te lleva. Bueno, es un placer estar aquí. Un placer estar aquí en Plaza de las Américas. ¿Verdad? Estamos transmitiendo en el área oeste a través de Grito Lara y todas sus estaciones. Y un placer tener con nosotros al doctor César Vázquez. Bienvenido y saludos. Gracias, Raúl, gracias por la invitación. Saludos a ti y a todo tu público. Quería hablar, ¿verdad? Que nos hablara un poco acerca del partido, ¿verdad? Proyecto Dignidad. Pero quería dar un poquito de introducción. En Puerto Rico, en las últimas elecciones, solamente como un 50% de la población votó. 55%. Acerca de los nuevos partidos, qué piensan de la política, por qué no están votando. Y una de las cosas que ellos dicen es que básicamente todos los partidos son iguales y que no importa quién está en el poder, básicamente todo sigue exactamente igual, ¿verdad? Y yo diría que cuando uno mira la mayoría de los partidos, eso es absolutamente cierto. Puerto Rico tiene una peculiaridad que la diferencia entre los partidos no es cómo gobiernan. Básicamente tenemos, ¿verdad? Por lo menos 4 partidos que son exactamente lo mismo. Si los PNP están en el poder o los populares están en el poder, es exactamente lo mismo. Básicamente la misma filosofía. Bueno, en Puerto Rico tradicionalmente hemos tenido muy buena participación electoral, 80-85%. Para que tengas una idea, en el 2008 Fortuño ganó con 1 millón de votos. En esta ocasión, Pierluisi ganó con 427,000 votos. Es una diferencia enorme, casi 600,000 votos de diferencia. Lo mismo pasó con el PPD, tuvieron sobre 800,000 votos en el 2008, en esta ocasión cerca de 400,000, la mitad. Cuando uno mira este fenómeno de la disminución en la participación electoral, lo que uno ve es primero el desgaste de los partidos, ya no convencen. Y sumado a eso, uno ve la desilusión. Los electores están defraudados. La gente dice, es que no importa cómo vote, esto no cambia. Exacto. La realidad es que nos han gobernado 2 partidos y para que tengas una idea, el aumento en la deuda del 92 al 2012 de 55,000 millones, la mitad fueron bajo el PPD y la otra mitad bajo el PNP. Al final del día, ambos partidos han llevado a Puerto Rico a la quiebra, tanto económica como moral. Exactamente. Y entonces cuando uno mira, por ejemplo, en las últimas elecciones, ¿verdad? El Partido Independentista sacó mucho más votos de lo que solía sacar antes. Proyecto Victoria Ciudadana también sacó muchos votos, pero cuando uno mira su propuesta de gobierno, para mí que es bien parecida a la de los otros 2 partidos. Entonces la pregunta que yo tengo, ¿verdad? Que es la pregunta que hace la gente cuando uno sale a la calle, es ¿qué hace diferente a Proyecto Dignidad, ¿verdad? Que no sea más de lo mismo de los otros, básicamente 4 opciones que hay. Pues básicamente, Proyecto Dignidad surge de la necesidad de un gobierno honesto. El fundador, los miembros de la Junta del Consejo de Gobierno y los principales candidatos de Proyecto Dignidad no son gente que han vivido de la política. No son gente que necesitan de la política para vivir. Son gente que vienen a la política porque Puerto Rico necesita un cambio. ¿Qué cosas nosotros queremos? No solamente un gobierno honesto, nosotros queremos un gobierno que sea fiscalmente responsable, que no gaste más de lo que ingresa. Un gobierno que sea más pequeño, que sea más ágil, un gobierno que en vez de ser el principal patrono, se convierta en un aliciente para que la economía, la empresa privada crezca, que a fin de cuentas es la que ha sostenido a Puerto Rico, porque la gente tiene que entender que el gobierno estará en quiebra, pero las empresas y los pequeños y medianos comerciantes, las empresas en Puerto Rico son las que sostienen la economía de Puerto Rico. Así que queremos un gobierno más pequeño, más liviano, queremos menos injerencia del gobierno
no solo en la vida económica, sino en la vida social. Queremos enfatizar en la familia, en las comunidades, en que la economía se desarrolle. Queremos en que haya menos impuestos, en que haya menos controles a la libre empresa. Y a diferencia de todos los demás partidos que quieren resolver los problemas de Puerto Rico con más gobierno, con más utilización de dinero público, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que los problemas de Puerto Rico se pueden resolver si logramos que ese sector, que es la economía privada, ese sector que son las comunidades, se involucren en el trabajo de resolver los problemas que Puerto Rico tiene. Que dejemos de ver el gobierno como el que nos va a resolver el problema, pero sí el que nos puede acompañar, el que nos puede dar apoyo para resolver los problemas de Puerto Rico. Esa es la diferencia fundamental de Proyecto Dignidad. Ahora, yo he oído describir la diferencia en que los otros 4 partidos son lo que se llama liberal, mientras que Proyecto Dignidad es conservador. ¿Cree que ese término le cabe al partido? Claro, definitivamente. Lo que pasa es que para la mayoría de los puertorriqueños ese término no les suena tanto al oído como propuestas concretas. Sí, exacto. Nosotros somos un partido de derecha en lo moral y de derecha en lo económico. Y sí, somos conservadores. Nosotros no creemos en destruir las estructuras que Puerto Rico tiene y que le han servido bien. Nosotros entendemos que el problema de esas estructuras han sido quienes las han dirigido y creemos en fortalecer esas estructuras para que hagan el trabajo. Así que sí, somos gente conservadora, que creemos en valores conservadores, ¿verdad? Y los valores tradicionales, históricos, que Puerto Rico ha tenido a través. Exacto, y lo que ustedes quieren conservar son esos valores. Bueno, descríbamelo, explíquele al público qué quiere decir conservador, qué es lo que se está tratando de conservar, ¿verdad? Porque yo pienso que si las personas pueden identificar, ¿verdad?, el partido con un término, ¿verdad? Los otros partidos muchas veces se definen, ¿verdad?, por una palabra, en la mayoría por el estatus, ¿verdad? Estadidad, independencia. Estatus que nunca cambia. Que nunca ha cambiado desde el 52 para acá. Exacto. Que al final del día no ha hecho ninguna diferencia. Exacto, pero si podríamos decir, bueno, lo que distingue a Proyecto Dignidad, que es el partido conservador de Puerto Rico, pues vamos a explicar qué quiere decir conservador, que se está conservando. Yo pienso que hay 2 aspectos de lo que quiere decir eso, que fue lo que tú mencionaste, esas 2 palabras, desarrollar eso un poquito. Bueno, yo creo que de manera concreta la gente lo puede ver por cuáles son nuestras posturas. Cuando hablamos de dignidad, nosotros creemos que todos los ciudadanos, todas las personas que viven en Puerto Rico, tienen una dignidad fundamental que viene de ser portadores de la imagen de Dios. No es una dignidad que nos brinde el gobierno, ni nos lo brinda las leyes. Es una dignidad intrínseca a nosotros como seres humanos. Por lo tanto, una de las consecuencias de eso es que nosotros creemos que independientemente de las ideas que la gente pueda tener, todas las personas merecen respeto. Todas las personas merecen protección. Todas las personas merecen tener igualdad de oportunidades. No necesariamente igualdad de resultados, pero sí igualdad de oportunidades. Nosotros creemos que una de las razones por las cuales Puerto Rico no ha podido resolver sus problemas fundamentales ha sido porque los partidos políticos tradicionales en su exposición han fracturado a Puerto Rico, han polarizado nuestra sociedad, y hay gente que entiende que porque ellos apoyan un estatus en particular o porque son de un partido en particular, son superiores moralmente a otros, y que los que piensan diferente a ellos no merecen respeto, ¿verdad? Y yo creo que eso es uno de los problemas que nosotros tenemos como pueblo. Obviamente nosotros, si creemos en la dignidad de todos, creemos en la vida. Creemos en proteger la vida desde antes de nacer hasta su muerte natural. Obviamente no creemos en la pena de muerte. Tampoco creemos en la eutanasia.
Y eso para nosotros es fundamental. Todos los otros 4 partidos no defienden la vida. ¿Y cuál es la postura, cómo te puedo decir, concreta sobre eso? Pues nosotros no creemos en el aborto, excepto cuando hay una razón médica donde la vida de la madre está en peligro, y eso tiene una razón bien sencillita. O sea, si mamá muere, el niño muere también. Exacto. Así que desde el punto de vista de consecuencias de creer en la dignidad de todos, creemos en la vida y en todo lo que eso implica. Por ejemplo. Y en Puerto Rico, algo que yo no sabía y me sorprendí cuando me enteré hace como un año, que no hay absolutamente ningún tipo de regulación del aborto, según lo que yo entiendo. En Puerto Rico la única regulación del aborto es que tiene que hacerlo un médico y la madre tiene que consentir. Fuera de eso, una nena de 13 años puede quedar embarazada y se puede hacer un aborto, inclusive sin que papá y mamá lo sepan. No se puede sacar una muela, a los 8 meses. Sí. O sea, en cualquier estado en cualquier momento antes del embarazo. Si consigue un médico que se lo haga y lo hacen con el permiso de ella, eso es legal. Y eso es así desde la decisión de Duarte Mendoza versus el pueblo de Puerto Rico en 1980. No estamos hablando de los otros días, estamos hablando de que esto hace 43 años. ¿Ok? Parte del problema es que a mucha gente le parece inaudito que esto sea así, pero esa es nuestra realidad, esa es nuestra realidad legal. Así que la posición nuestra es eso. De hecho, quien único ha presentado proyectos de ley para limitar el aborto en este cuatrienio ha sido Proyecto Dignidad. Ha sido Proyecto Dignidad, punto. De diferentes formas. Y también hemos presentado proyectos para proteger a la niña menor de edad que está pensando en abortar y comunicarle a esa niña que necesita el permiso y el conocimiento de sus padres, por muchas razones. Eso es algo que pudiéramos discutir en otro momento. Nosotros creemos en la centralidad de la familia, que las personas no son individuos aislados, sino que el contexto natural de cada individuo, quien viene en auxilio del individuo en los momentos de dificultad en la vida, es la familia. Y particularmente papá y mamá. Nosotros creemos que parte del problema fundamental nuestro de violencia, de disfunción, viene de la disfunción familiar. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de disolución de la familia, particularmente del matrimonio. Creemos que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. El 70% de los matrimonios terminan en divorcio. Bueno, no es así. O sea, esa es una ¿cómo te puedo decir? Es una estadística manipulada. Tenemos un montón de matrimonios que se sostienen. Cuando tú miras la cantidad de los que se casan versus la cantidad de los que se divorcian, pues hay un número que pudiera estar por ahí, 50, 60, pero la cantidad de gente que ya se casó, que se mantiene casada, es enorme. Así que eso es una... Y quizás eso incluye personas que se han casado varias veces. Y eso incluye personas también que se han casado Pero varias. Como quiera es súper alto, porque claro. Creo que en los 70 la cantidad de divorcio era como un 10%. Era mucho menos. Estamos pasando el 50%. Sí, y eso tiene que ver con la realidad de que, por ejemplo, cuando tú miras los menores de 18 años que han cometido faltas, que han cometido crímenes, pero en menores de 18 años se catalogan como faltas, 80% se están criando con uno solo de los padres, usualmente con la madre. Eso es una estadística que se repite. O sea, y los que están en la cárcel, yo creo que el 90% también se criaron en lugares donde no estaba un papá. Sí, o sea, eso sigue ocurriéndose. Es una estadística que se repite, la pueden buscar en la página de la Administración de Tribunales. Así que nosotros creemos en el matrimonio, creemos en la familia, no creemos que haya tal cosa como que programas de gobierno, agencias de gobierno puedan sustituir la familia. Creo que yo vi un artículo en Time Magazine hace como 10 años que también me impactó mucho, que casi todo en casi todas las medidas sociales que uno puede imaginarse,
el niño que se cría con su papá y mamá biológico sobresalen en todas esas categorías, en cuánto dinero hacen, en cuál es su largo de vida, su Cosas salud. básicas. ¿Cuántos niños terminan la escuela superior? Terminan más niños que viven con papá y mamá. ¿Cuántos niños se gradúan de universidad? Más niños con papá y mamá. Y es aún más, aún si son pobres, si están con mamá y papá, es mejor que si tienen más dinero y solamente se crían con un solo padre. Los niveles de pobreza de los niños donde papá y mamá se divorcian son más altos. ¿Cuántos niños se involucran en actividad delictiva? Son menos los que viven con papá y con mamá. ¿Cuántos niños incurren en conducta suicida? Son menos los que viven con papá y con mamá. ¿Cuántos niños terminan en alcoholismo, en abuso de drogas? Son menos los que viven con papá y con mamá. Y cuando tú vienes a ver, criarnos en una relación de padre y madre de bajo conflicto. ¿Y por qué digo de bajo conflicto? Porque la realidad es que el conflicto es la constante en todas las relaciones humanas. El asunto es cómo se maneja. Esto cuando los niños pueden criarse con papá y con mamá, tiene más beneficios y mejores oportunidades en la vida. Eso es sociológico, no solamente de Puerto Rico, de Estados Unidos y de todos los lugares donde se ha estudiado. Ahora, una pregunta, ¿qué puede hacer el Estado en esa área de fortalecer la familia y limitar el divorcio? Pues mira, yo creo, primero, el que la gente se dé cuenta de que, contrario a esta idea que venden los medios, del individualismo radical, donde uno vive para uno solo, donde yo no tengo compromisos con otras personas, hay que empezar a comunicar la idea de que somos seres sociales, de que dependemos de los demás, de que no solamente recibimos unos beneficios, tenemos una responsabilidad hacia las demás personas. Esto es un asunto de educación. Por ejemplo, cuando tú empiezas a educar a los niños, le empiezas a enseñar que involucrarse en actividad sexual prematura los mete en problemas, pues sabes que hay muchos que toman la decisión de cuidarse en esa área. Cuando tú empiezas a educar a los niños sobre lo importante que es asumir responsabilidad hacia la persona con quien nos relacionamos, y si surge un embarazo hacia esa criatura, tú vas cambiando actitudes y las actitudes se traducen en conductas. Las ideas se convierten en actitudes, las actitudes se traducen en conductas. Esto es un asunto de educación. Si tú empiezas a ofrecer ayuda, hay montones de lugares del mundo donde están ofreciendo, donde están estimulando la formación de familias, y una de las cosas que hacen es que, por ejemplo, empiezan a dar apoyo a esa pareja antes de casarse. Hay algunas iglesias, por ejemplo, que no permiten que alguien se case si no coge unas sesiones, ¿verdad?, de consejería prematrimonial. Pues el Estado puede trabajar con eso, que la gente entienda cuáles son las responsabilidades y la importancia del matrimonio. Y entonces, cuando tú empiezas a cambiar el pensamiento de una sociedad, porque tú estás valorizando una realidad sociológica importante, eso es influenciar a la sociedad en una dirección. Obviamente no todo el mundo va a vivir así, pero con el mero hecho de que muchos decidan vivir de esa manera. Por ejemplo, en Puerto Rico, en un momento dado, se tenía la idea de que uno se casaba para toda la vida. Ahora tenemos la idea de que si no me va bien, me divorcio. Y entonces, ¿cuál es la experiencia que tenemos? Gente que tiene 2, 3, 4 divorcios encima, y de momento se dan cuenta de que las razones por las cuales rompieron el matrimonio eran conflictos que se podían resolver.
conflictos que se vuelven a dar con cada nueva pareja. Y entonces el problema es que si con cada nueva pareja tienes hijos, vas dejando una estela de tragedias personales. Así que esto es un asunto de educar, de estimular, y es algo que tenemos que hacerlo. Y aquí tú has traído un tema, Raúl, que mucha gente no acaba de entender. Nosotros tenemos una tasa de natalidad bien baja. Exacto. Nosotros nos estamos muriendo como sociedad. En una lista estamos número 3 y en otra estamos número 10 de la más bajita en el mundo. Estamos con China, Corea, España y esos países que básicamente están desapareciendo. Nosotros tenemos lo que se conoce como una inversión en la pirámide poblacional. Exacto. Y eso es un problema enorme. Y eso, pues yo tengo gente que me dice que está cuidando a sus padres y le pregunto, ¿y cuántos hijos usted tiene? Me dice, bueno, no, yo no he tenido hijos. Yo le digo, bueno, sus padres tienen quien los cuide porque tuvieron hijos, pero ¿quién lo va a cuidar a usted? Y entonces esta idea de que tener una cuenta de retiro abultada, pues mire, ¿sabe qué? No importa cuánto dinero usted tenga, si usted no tiene a alguien que lo ame, que lo protege, que lo proteja, que lo valorice y que use ese dinero en favor suyo, nada, se va a morir con una batita de algodón y muchas llagas en la espalda. Así mismo. Y entonces, hablando, ¿verdad?, de esa pirámide, una de las quiero entonces saltar a otra parte de lo que es ser conservador. Otro aspecto que yo pienso que de la propuesta, ¿verdad?, que nos puede explicar de Proyecto Dignidad. La parte más ancha, porque es como una pirámide doble. La parte que más abulta, que yo creo que es la esperanza de Puerto Rico, son básicamente lo que llaman los milenios. De 18 a como 30, hay un grupo bien grande. De 30 a 40 hay bien poco y preescolares hay bien poco. Cuando uno va bajando de 18 a 4 años, básicamente a los nuevos nacimientos, ahí hay un corte drástico, casi baja como un 40%. Pero tenemos que retener a esos millennials, a esas familias. Y una de las cosas, ¿verdad?, que los jóvenes, por ejemplo, yo tengo hijos, ¿verdad?, que se han graduado de universidad, que están básicamente en esa edad. Y una cosa que ellos están buscando tener buenos empleos para poder sostener a sus familias. O sea, hay muchos jóvenes que quieren tener familia. Y cuando uno mira la política, ¿verdad?, tiene dos vertientes en lo que es la política real, ¿verdad?, en cuanto a cómo gobernar. Una es la social, que es lo que estábamos hablando, pero entonces la otra es económica. Y cuando empezaste, ¿verdad?, hablando de qué diferenciaba Proyecto Dignidad, nos estaba hablando de la parte económica, que yo pienso que es sumamente importante y que es otra de las cosas que entiendo que diferencia a Proyecto Dignidad de los partidos normales. Y qué podemos hacer para mantener esos millennials, esas familias nuevas que se están formando aquí en Puerto Rico, que no se vayan a buscar mejores oportunidades en Florida o como hizo el hijo mío que se fue para Argentina. Oye, eso es una realidad que nos sigue golpeando. Tú tienes, las estadísticas en la universidad son aterradoras. 40% de los que entran a universidad se salen antes de los 2 años. Y más de la mitad de los que se gradúan se van de Puerto Rico porque aquí no encuentran trabajo. Y muchos de los que se quedan en Puerto Rico no encuentran un trabajo que tenga que ver con lo que estudiaron. Y muchas veces el trabajo no es suficiente para sostener una familia. Así que si nosotros queremos hacer que haya esperanza para Puerto Rico, nosotros tenemos que aumentar nuestra economía, aumentar la producción de bienes y servicios por parte de la empresa privada, porque la realidad es que el gobierno no genera riqueza.
Correcto. Nosotros necesitamos, por ejemplo, traer a Puerto Rico casas financieras que estén dispuestos a asumir préstamos de alto riesgo en gente joven que quieren emprender. Porque en este momento, cuando tú miras lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años, los bancos en Puerto Rico han disminuido enormemente. Tenemos menos de la mitad de los bancos que teníamos hace 12, 15 años. Y los bancos se han puesto sumamente conservadores en su capacidad de prestar dinero. No quieren asumir riesgo. Pues sabes que hay casas financieras en Estados Unidos que tienen apoyo del gobierno y que están dispuestos a correr riesgo, porque esa es la única manera de que nuestros jóvenes echen para adelante. Esto es como cuando un joven va a buscar trabajo y le dicen, queremos gente con experiencia, pero espérate, si yo me acabo de graduar y no tengo experiencia, ¿qué voy a hacer? O sea, se convierte en un embudo, en un obstáculo. Así que no es solamente que la gente estudia, es que la gente después pueda ejercer en lo que estudia o puedan tener la oportunidad de emprender en un negocio propio, y para eso el gobierno tiene que crear estímulos. ¿Cuál es el obstáculo más grande para que se creen esas pequeñas y medianos negocios? Porque yo entiendo que una economía saludable, que en Puerto Rico lo que básicamente la economía se ha basado en el gobierno, que como hemos dicho no produce nada, pero ¿verdad? Transmite, controla, maneja fondos federales, ¿verdad? Que entran a la economía, y las corporaciones bien grandes. Pero no tenemos esas corporaciones medianas y pequeñas que son creadas por los puertorriqueños como tal. Y yo creo que una economía saludable, ¿verdad? Y me puedes decir si piensas igual, necesita esos pequeños y medianos negocios. Entonces, ¿qué se puede hacer para estimular la creación de esos pequeños y medianos negocios, que yo pienso que son los jóvenes los que van a ser los que comienzan esos negocios? Las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico son los que aportan como el 60% de los empleos. ¿Ok? Tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Pues mira, darles inyecciones contributivas a nuestros jóvenes emprendedores. ¿Sabes qué? Tienes 10 años de exención en tu negocio. Vamos a trabajar con el sistema de permisos que le hace la vida de cuadritos a todo el mundo. Vamos a hacer accesible el montón de edificios a nivel municipal y a nivel estatal que son del gobierno y que en este momento están vacíos y que no se están utilizando. Yo estaba hablando con un ingeniero ayer mismo, que estamos planeando un proyecto. Me estaba contando de todos los dolores de cabeza que él tiene sacando permisos para las obras en las cuales él está envuelto. O sea que la permisología en cuanto a la construcción en Puerto Rico es un desastre. Nosotros tenemos... la permisología en Puerto Rico se ha convertido en una manera del gobierno a llegar fondos. Y básicamente haciéndole difícil la vida al que quiere emprender. Otra cosa también es que hay la Junta de Zonificación y de Permiso, hay solamente una y está en San Juan, según lo que yo entiendo. De hecho, tenemos un problema con ¿verdad? Con los planos de zonificación en Puerto Rico. Pero eso es algo que debemos ser bien cuidadosos, porque la realidad es que somos 100 por 35 y no tenemos mucho espacio para equivocarnos en ese sentido. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer? Te mencioné permisos, te mencioné exención contributiva, te mencioné accesibilidad a espacios que están disponibles. Nosotros tenemos que trabajar para estimular la renovación de los cascos urbanos en Puerto Rico. Oye, yo me acuerdo cuando yo iba a Río Piedra. La plaza allí de Aguadilla un sábado, eso era... no se podía caminar. Nosotros tenemos que trabajar con eso. Nosotros tenemos que trabajar... Hay ciudades en los Estados Unidos donde, por ejemplo, donde viven mis padres, que tenían un casco urbano que estaba bien deteriorado, estaba bien viejo,
y lo han transformado, que es algo espectacular, parece algo de Disney casi. Claro, y entonces, por ejemplo, ¿qué otras cosas afectan a nuestros jóvenes, pero que nos afectan a todos? Nosotros tenemos que trabajar con energía eléctrica a un precio razonable, energía que sea confiable. Todavía eso es una agenda inconclusa. Mis hijos vinieron de Irlanda, están viviendo en Bayamón, mi hija y el novio. Y están terminando unas maestrías, están consiguiendo empleos nuevos y se va la luz en Bayamón súper a menudo. Tuvieron que venir a Aguadilla para poder estar allí para Claro una que sí. entrevista. Claro que sí. Nosotros necesitamos, por ejemplo, internet de alta velocidad que sea confiable. Nosotros, eso no solamente es algo para nuestros jóvenes, es una necesidad para el estímulo económico general. Vamos a hablar un poquito de lo de la luz, porque yo pienso, para mí que hay dos cosas que son bien importantes que hay que resolver para que Puerto Rico pueda echar para adelante y poder retener eso. Una es la luz, la otra es la educación, que podemos hablar unos minutos más adelante, pero ¿qué podemos hacer? Porque yo de verdad pienso que eso de la luz es tan importante, porque yo creo que mucha gente viene a Puerto Rico a vivir y cuando se enfrentan con esos problemas de la luz se van. Y el precio es tan alto que las industrias, eso le afecta mucho las finanzas de la industria. Ellos van a mirar eso. Yo he oído de fábricas que se han ido de Puerto Rico por el precio de la luz. O sea, que es la confiabilidad y el precio. Ok. En este momento lo que está pasando es, nosotros tenemos mucha gente migrando fuera de energía eléctrica, pero usualmente los que están migrando fuera de energía eléctrica son los que tienen un consumo pequeño de luz. Mucha gente de hogares que están comprando sistemas de 5.000, 7.000, 10.000 watts y pueden sostener eso. Algunos negocios livianos, por ejemplo una farmacia, a lo mejor una cafetería que cocine con gas, porque es difícil tú sostener, por ejemplo, un horno o una estufa con energía proveniente de baterías o de placas solares. Pero la industria pesada necesita energía intensa. Y muchas veces nosotros tenemos industria pesada que trabaja 3 turnos. Exacto. Estamos hablando de 24 horas, 365 días al año. Así que esa gente no puede resolver con placas y con batería. Necesita energía sólida. Exacto, y la placa y la batería quizás es más barato que la luz de energía eléctrica, de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero como quiera es cara. O sea, no es barata comparado con los Estados Unidos. No, yo estaba hablando con una mujer que es de clase media y me dijo que tuvo que hacer una inversión como de $40,000. Y de momento tú dices, oye, $40,000 es un vehículo de buena calidad. Así que tenemos ese problema y al día de hoy yo no he visto que haya la voluntad del gobierno de resolverlo. Y aquí nos mata la corrupción. Nosotros tenemos mucha gente que vive de esa energía cara. Y ¿tú te acuerdas cuando en un momento dado se dijo que se iba a investigar la compra de combustible por energía eléctrica? No terminó en nada. El negociado de energía supuestamente venía a resolver el costo de la energía. No ha resuelto gran cosa. La cosa es que mientras más ineficiente es, más combustible compran. Y en esa compra de combustible, los intermediarios, aunque estén haciendo algo legal,
Sí. Mientras más le compran, más se benefician. O sea que no se van a beneficiar si se hace más eficiente. Y aquí quiero decirte una preocupación con las placas y las baterías. Como todo asunto material físico, eso tiene una vida útil. Exacto. ¿Qué nosotros vamos a hacer Y es como 20 años. con cientos de miles de placas y de baterías? ¿Cómo vamos a disponer de ellas? Así que sí hay, ¿qué te puedo decir? Hay una solución a corto y a mediano plazo para algún problema, pero esa solución también produce problemas. Así que no es que hay una solución mágica que no tenga complicaciones, ¿verdad? Y eso tiene que mirarlo el gobierno, porque en este momento uno de los problemas que Puerto Rico tiene serios es el manejo y la disposición de los desperdicios sólidos. La mayoría de nuestros sistemas de recolección de basura en este momento lo que tienen es una vida útil de 1, 2, 3, no más de 5 años. Ya tenemos vertederos que están cerrados. Uh-huh. ¿Y qué vamos a hacer? Interesantemente, tú no escuchas para nada que el gobierno discuta ese tema, pero ese tema nos va a golpear a todos. Uh-huh. Sí, y otro problema, ¿verdad? Volviendo a lo de la electricidad, es que yo creo que nosotros tenemos, la producción de electricidad está demasiado concentrado en un solo área, que es un área que está lejos de los centros poblacionales. O sea, producimos casi toda la electricidad en el sur, en unas mega plantas, Ajá. que si pasa algo, ¿verdad? Básicamente todas se caen y se queda toda la isla sin luz. ¿Por qué no distribuimos la producción de electricidad? ¿Y por qué no le entregamos eso a la empresa privada? Pues, Y le compramos directamente, o sea, si yo estoy en Aguadilla y alguien pone una planta para generar electricidad, vamos a suponer cerca de San Juan, que pueden también vender el vapor, como hacen en Nueva York. Para enfriar, el vapor se puede usar para aire acondicionado. O sea, que eso es lo que se llaman plantas de cogeneración. sí, de ciclo. Exacto, porque usan el calor que bota la planta para producir vapor, que es algo útil que se puede usar en la industria y para refrigerar. Ellos podrían hacerlo más eficiente, están más cerca. ¿Por qué yo no puedo comprar esa electricidad a través de la red ¿verdad? Que hoy en día sería de Luma, y someter la producción a la libre empresa, al mercado? Eso es algo que nosotros tenemos que estudiar. De hecho, en un momento dado, Puerto Rico tenía 2 empresas que producían electricidad, y no sé si fue para los 40, 50, que se crea la Autoridad de Fuentes Fluviales. Y ahí estaba hablando con alguien, creo que de Comerío, y me habló del esfuerzo que se está haciendo en ese municipio para recuperar una estructura que en un momento dado era una central hidroeléctrica. Producía electricidad a través del movimiento del agua. Sí, yo creo que se llama la Cooperativa de las Montañas. Creo que sí. Y entonces nosotros tenemos que volver a pensar. Parte del problema está en que hay intereses poderosos y mucha gente que está haciendo mucho dinero, que le conviene que Puerto Rico siga dependiendo de combustibles fósiles, con todo lo que eso implica. De hecho, ahora mismo nos estamos dando cuenta, por ejemplo, del problema que tenemos con que la gasolina, que estaba a 82, 83 centavos, ya está en 96, 97, 98 centavos en cuestión de 2 semanas, 3 semanas. Así que nosotros necesitamos trabajar con el asunto de energía eléctrica. De hecho, la propuesta nuestra es que Puerto Rico necesitaba, para crecer económicamente, mantener el costo de energía eléctrica a 20 centavos kilovatio hora, que Luma cobrara de las eficiencias en el servicio, que toda nueva tecnología de producción
de electricidad tenía que participar de esa estructura de cobro, ¿verdad? De hecho, ACES no, la planta que está en el sur, que produce electricidad a base de carbono, si mal no recuerdo. Ecoeléctrica. Creo. Ellos le venden la energía a energía eléctrica, creo que a 8 centavos kilovatio hora, no más de 10 centavos kilovatio hora. Y si ellos pueden producirla a esa cantidad, ¿por qué nosotros no podemos tener energía más barata? Y la cosa es que si ellos lo están produciendo a 8 centavos, ¿por qué yo no puedo comprarle la electricidad yo como un consumidor y que la transmitan a través de las líneas? Porque básicamente ellos le meten y uno le saca. Es como mandar un producto por las carreteras en un camión. O sea, y eso crearía, porque ellos lo están vendiendo a la autoridad entonces me la está vendiendo a mí mucho más caro. Inflado. No, y ahora ya no es la autoridad, ahora es Genera PR y Luma. Exacto, porque ellos se lo están vendiendo a la red que distribuye, entonces la red que distribuye me la están vendiendo a mí. En vez de la red que distribuye cobrar un fee por mandármela. Por transmisión, pero yo le pago al que lo produce. Claro. Estoy pagando a ellos y entonces eso pondría las generadoras a competir. Definitivamente, nosotros, el modelo que hemos estado utilizando no le ha servido bien a Puerto Rico. Y esto es una razón sencilla. Uno se pregunta, ¿por qué un monopolio está quebrado? Porque los partidos que nos han gobernado vieron al gobierno y a las corporaciones públicas como el botín de guerra del que gana las elecciones. Politizaron el gobierno y agencias de gobierno y corporaciones públicas, llenaron eso de ineficiencia, y al final del día quien lo paga es el pueblo de Puerto Rico. Así que hay que trabajar el modelo que nosotros hemos tenido tradicionalmente, porque ese modelo es el que nos ha traído hasta aquí, y yo no creo que ese modelo sea reformable, pero lo otro es que tenemos que mirar opciones que hasta este momento no hemos considerado, ¿verdad? Y hay muchos lugares del mundo que están trabajando con esto, porque ya no puede ser que dependamos de las complicaciones geopolíticas que puedan ocurrir en los lugares donde se produce petróleo. Exacto. O sea, el primer embargo petrolero en 1973 trepó la gasolina en Puerto Rico de peseta el galón a 3 pesetas. Y el problema que tiene Puerto Rico es que para transmitir, que tenemos el problema de la transportación de combustible, porque no podemos transportar gas natural, porque donde se produce más cercanamente en los Estados Unidos, no hay barcos suficientemente grandes que se producen en los Estados Unidos para transportar eso, ni compañías americanas que la puedan transportar. Así que es más, la única opción que tenemos es traerlo de sitios como Dubái, o sea, del Medio Oriente, que traer gas natural esa distancia es bien cara, porque esos barcos son bien grandes. Y entonces el petróleo, como tú dices, también viene de esas áreas. Ecoeléctrica usa carbón. El carbón es bien fácil de transportar, tú lo puedes poner en una barcaza. Para mí que a Puerto Rico le convendría reconsiderar lo que llaman el carbón limpio como por lo menos una rama de la producción de electricidad, para proveer ese core de energía que vas a siempre necesitar, aun si tiene otras fuentes como renovables que fluctúan, que tienden a fluctuar. Sí, aquí la clave es que podamos utilizar tecnología que no contamine, o que la contaminación que produzca sea mitigable. Exacto, lo que llaman el carbón limpio. Sí, y eso es como te digo, eso es algo que debemos estudiar
como pueblo, que yo creo que ya está estudiado, y yo pienso que hay intereses creados que evitan que esas soluciones se pongan en vigor. Una última pregunta acerca de la electricidad y movemos a otro tema. ¿Qué piensas de la energía nuclear? Pues mira, yo creo que Puerto Rico está herido por la experiencia trágica en algunos otros lugares, y un poco porque el experimento de la planta nuclear de Rincón. Que fue una de las primeras, Sí, las más viejas. pero en este momento hay lugares, por ejemplo, como Francia, que están utilizando unos modelos de generación de electricidad con energía nuclear que son bien seguros, poco contaminantes, pero pues el problema es que tú hablas de eso y hay gente que pierde toda racionalidad. Francia yo creo que produce el 90% de su electricidad es nuclear. Ellos decidieron tirarse en esa dirección y yo nunca he oído que Francia haya tenido un accidente. Pero esas son posibilidades. El problema es que entonces entramos en una realidad de que el gobierno no quiere tocar asuntos que pudieran ser alternativas porque esos asuntos tienen consecuencias político-partidistas. Y los gobiernos lo que quieren es mantenerse en el poder, no resolverle a Puerto Rico. Es hacerse necesario. Pero hay lugares del mundo en que han trabajado bien con energía nuclear. El material radioactivo no necesariamente es malo. Se utiliza para estudios de diagnóstico, se utiliza para terapias. Y pienso que si la tecnología fuese la apropiada se pudiera estudiar. Pero pienso que en este momento hay cosas que podemos hacer con lo que ya tenemos disponible para mejorar el precio, el costo y la confiabilidad de la energía eléctrica. Otro de los temas, ¿verdad? Porque, como estabas diciendo, que crees en un gobierno pequeño, o sea, que el gobierno no sea una carga sobre la economía, poder bajar las contribuciones, ¿verdad? Que le quita dinero a esas familias, ¿verdad? Recursos a las familias de Puerto Rico. Uno de los items, ¿verdad? En el presupuesto de Puerto Rico más grande es la educación. Yo creo que son $5 billones de un presupuesto que es más o menos como 28, me parece. Bueno, del Fondo General 2.6, a eso hay que sumarle un poco más de 4 billones de fondos federales. Exacto. O sea que cuando tú vienes a ver, estamos hablando de que el Departamento de Educación es la agencia con mayor presupuesto, un presupuesto que es mayor que el de muchas naciones centroamericanas. Exacto. Y entonces gastan, creo que son $14,000 por niño, o $13,000, eso fluctúa todos los años. La escuela privada típica en Puerto Rico gasta como $4,000 por niño y tiene un mejor producto. Creo que hay mucho espacio para mejorar la eficiencia del Departamento de Educación. Y también una cosa que quizás no saben mucho los puertorriqueños es que la estructura del Departamento de Educación que nosotros tenemos es la única que tiene esa forma en toda la jurisdicción americana. No hay ningún otro estado que tiene un Departamento de Educación que educa directamente a los niños. Lo que existen son regiones educativas con juntas que son electas por el pueblo que controlan la educación en ese pueblo, excepto Hawái, que tiene una sola junta porque es un sitio pequeño y creo que es el gobernador que la apunta, pero como quiera tienen una junta que claro, lo corre. Todas estas juntas reciben dinero del gobierno. Lo que pasa es que no son funcionarios de gobierno quienes deciden cómo se utiliza y cómo se organiza el sistema. Y se somete un poquito más a la población porque están sujetas a elecciones. Sí, hay elecciones de la Junta. De la Junta a través de las distintas comunidades. En Puerto Rico también tiene la peculiaridad, o no sé si de verdad los niveles en los Estados Unidos, pero creo que es más alto aquí, que el 25% de los niños están en la educación privada y es una educación
en general muy bueno. ¿Qué tú ves que hay que hacer? Y a mí me parece que hay que bregar con los dos sistemas, ¿verdad? Porque para mejorar ambos sistemas, ¿qué tú harías para mejorar el sistema público y el sistema privado de la educación? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que entender que nuestro activo más importante son nuestros niños y nuestros adolescentes. Y que la educación nos prepara para la vida. Y cuando Puerto Rico estaba creciendo, la economía estaba creciendo un 10% en los 70, fue cuando la educación estaba creciendo más rápido. Eso nosotros tenemos que entender que el tema de la educación no solamente incide en el desarrollo económico. Niño que se educa es niño que no va a ir a la actividad delictiva. También incide en nuestra seguridad. Así que lo primero es entender eso. La importancia que implica dar una educación de excelencia. Tenemos una educación cara, los resultados son pobres. Y obviamente eso significa que tenemos que volver a repensar todo el sistema. Cosas que yo haría. Lo primero que yo haría sería hacer una auditoría del uso de todos los fondos que hay en educación. Yo entiendo que no puede ser que nosotros sigamos gastando esa cantidad de dinero con 500 escuelas menos, 200,000 estudiantes menos y que tengamos peores, resultados que hace 20 años. Hay un problema estructural que hay que mirar y yo creo que muchas de las soluciones las tienen los maestros, yo creo que muchas de las soluciones las tienen los directores de escuela, pero el control central que ejerce el gobierno, que viene, ¿cómo te puedo decir?, tras bastidores, el control del partido que ganó las elecciones. Obviamente el fracaso es inevitable. Nosotros tenemos que entender eso, nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo que una de las razones por las cuales el sistema de educación ha sido un fracaso es cómo se ha hecho política en Puerto Rico. Cuando dice que el problema es estructural, me indica que la estructura que tenemos tiene que cambiar. Eso quizás es algo o sea, eso es lo que implica. No sé si es lo que estás diciendo, pero me lo puedes explicar. El puertorriqueño a veces piensa que lo que tenemos que hacer es mejorar lo que ya tenemos y seguir exactamente con lo mismo, pero si uno mira, por ejemplo, en la ingeniería, la estructura de las cosas es sumamente importante. Cuando los avances en la química tienen que ver con la estructura de los átomos en las moléculas, cuando se empezaron a entender eso de la estructura, de la relación de las cosas. Y yo pienso que muchas de las estructuras de las instituciones que nosotros tenemos en Puerto Rico están diseñados para una sociedad que ya no existe, que era una sociedad que existía hace 70 años. De los 50, es como las escuelas, cuando tú vas a los edificios de las escuelas, tú te das cuenta que son las escuelas que se pensaron en los 50, en los 60. Más, ni tan siquiera en los 70. Esa es la realidad. O sea, yo estudié en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. Cuando tú vas a ese edificio y tú lo comparas con los edificios viejos de la UPR en Río Piedra, estamos hablando de que esa estructura es de los 30, los 40, los 50, techos de 12, 14, 10. Y en ese sentido, cuando hablamos de la estructura, eso tiene que ver con lo que llaman ingeniería industrial. ¿Cómo manejamos los sistemas para que se haga para que se logre mayor eficiencia? Exacto, y esa jerarquía que tenemos es la estructura, que es lo que estamos diciendo, que es distinto a otras jurisdicciones. ¿Qué cambios se pueden hacer? Pues mira, en un momento dado, el Departamento de Educación de Puerto Rico tenía 70,000 empleados. 40,000 eran maestros. Teníamos casi un 1 a 1 entre maestros y personal no docente. En la mayoría de los lugares, por cada
4 o 5 maestros, tú tienes un no docente. Y eso tenemos que mirarlo. Tenemos un montón de gente que estaba en el salón de clases, ya no está en el salón de clases. Y la pregunta que tú te haces, ¿y qué está haciendo? Así que, de hecho, en la discusión reciente de una candidata a ser secretaria de Educación, se habló de todos los puestos que ella había ocupado. Y de momento tú te preguntas, pero caramba, todos esos puestos existen. Exacto. Y mientras estuvo ocupando esos puestos, ¿qué cosas hizo de importancia que le dieran mejor dirección educación a los hijos? A Puerto Rico? Pues la pregunta es, si ella no hubiese estado en esos puestos, ¿qué hubiese cambiado? Exacto. Y te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Que es bueno mirar los modelos de afuera. Suecia, que tiene uno de los países más avanzados del mundo, podemos decir, ¿verdad? Ellos tienen un sistema que es público y privado, pero ambos se sostienen a través de unos vales educativos. El sistema público no recibe fondos del gobierno, ni el sistema privado reciben, los padres llevan los fondos que el gobierno le da a ellos en forma de vales, y los dos sistemas compiten el uno con el otro. ¿Qué piensas de empezar a ir en esa dirección? Pues mira, obviamente el modelo sueco, Finlandia, Noruega, Dinamarca, en términos educativos ha sido espectacular. Pero hay unas diferencias enormes. Primero, la tasa de desempleo en esos lugares es bien baja. ¿Pero es un resultado o una causa del, bueno, de la ellos tienen unos impuestos enormes y tienen una realidad un poco diferente, pero sí, eso se puede estudiar en Puerto Rico. Hay una realidad constitucional. El Estado, de acuerdo a la Constitución, tiene que ofrecer educación gratis, no sectaria, a la población. Por eso están los dos sistemas, está el público también. Claro. Y entonces tendríamos que mirar. Yo creo que hay lugares, por ejemplo, ciertas comunidades donde dar vales educativos para que vayan a unas escuelas más cercanas, que sean más afines a la comunidad, pudiera ser una alternativa. Pero esto es algo que hay que estudiarlo, ¿verdad? Hay que mirarlo. Y yo no estoy cerrado a eso, pero definitivamente lo que estamos haciendo no está bien. Y no podemos seguir haciendo lo mismo. Exacto. Yo pienso que hay que, como tú dices, hay que hacer unos cambios estructurales. Y yo creo que el puertorriqueño tiene que entender eso, que tenemos que de verdad tener unos cambios, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad?, en lo que hemos estado hablando, donde yo único he oído, ¿verdad?, como ciudadano, que haya unas propuestas que son diferentes a seguir con lo mismo de siempre, es en su partido, ¿verdad?, lo que usted ha estado hablando. Y nos quedan 2 minutos. Si quiere más o menos, ¿verdad?, hablarle al público, resumir cuál es su visión y otra vez, ¿qué es lo que hace que Proyecto Dignidad sea distinto a los otros 4 partidos y que sea una verdadera alternativa? Pues mira, yo creo que nosotros tenemos 3 características que nos hacen diferentes. Primero, nosotros sabemos que el problema no son ideas. El problema es carácter. La capacidad de hacer lo que es correcto bien para un pueblo, porque no tenemos las manos amarradas con nadie. Lo segundo es la visión sobre el gobierno. Y lo tercero es la disposición a hacer cosas diferentes, porque los otros no están dispuestos a hacerlo. Y en ese sentido le decimos a la gente, mire, considere a Proyecto Dignidad como la alternativa para cambiar la dirección que Puerto Rico lleva. Ha sido un placer estar, ¿verdad?, tener al doctor César Vázquez con nosotros. Y, ¿verdad?, en esa misma dirección, ¿verdad?, yo le animo a los que están oyendo, ¿verdad?, y los que vayan a oír en el futuro, estas elecciones van a ser bien importantes para Puerto Rico. Creo que estamos en una encrucijada. Estudien las propuestas de los partidos, ¿verdad? Esto no es una cuestión de que yo soy puertorriqueño, yo soy americano. ¿Qué vamos a hacer concretamente para echar a Puerto Rico
en adelante. Estudien las propuestas, ¿verdad? Y lleguen a una decisión. Ha sido un gran placer tenerlo a usted con nosotros aquí en este programa, Hablando la Verdad. Buenas tardes a todos. Gracias. Acabas de escuchar Hablando la Verdad con el doctor Raúl López Vergé. Te esperamos en nuestra próxima edición el martes a las 6 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.